Bueno, es un honor, la verdad que me siento inmerecedor de ese honor, poder acompañar un proceso de tantos años. En el reparto de los temas me tocó hablar del pasado y pretendo traer al respecto una imagen de lo que yo llamo una verdadera constelación de hechos espirituales terrenales, vamos a llamarlos así, que nos fueron determinando, que nos fueron otorgando la posibilidad de lo humano en nosotros. Después, en el trayecto individual de cada uno, ese trayecto individual y tan personal que es la relación con la antroposofía, podrá ver cada cual con cuál o cuáles de estos aconteceres vibra en su intimidad anímica. Pero como introducción quiero hablar algo sobre lo que significan las iniciativas. ¿Qué significa tener una iniciativa? Que además, en el caso de la intención de estos encuentros, trae otra pregunta paralela. ¿Qué significa poder generar una iniciativa antroposófica? ¿Será lo mismo que cualquier iniciativa? ¿Una iniciativa antroposófica? Los invito a que le sigamos un poquito el rastro a Steiner, desde sus obras básicas. Voy a tomar 2 momentos de sus obras básicas, sin mencionar la palabra iniciativa. Steiner viene al principio de cómo se adquiere el conocimiento de los mundos superiores. Es como si nos indujera a ellas. Nos dice casi textual, o nos escribe, mejor dicho, eso es una obra escrita, recordemos. Debemos haber aprendido a vivir íntimamente con nuestros propios sentimientos y representaciones para poder, y yo acá le agrego si no, no, para poder establecer relaciones sustanciales con el mundo externo. El mundo nos habla en todos sus fenómenos de lo divino, pero siempre y cuando experimentemos ante lo divino en la propia alma para descubrirlo fuera. Nos está diciendo que en todos sus fenómenos y manifestaciones el mundo me induce a presentir lo divino. ¿Es esto automático? Y a este momento del cómo se adquiere, como se le llama vulgarmente, siempre lo relaciono sin pensarlo, casi con aquel otro que escribe un año antes en Teosofía, en cuanto a que el yo solamente adquirirá su esencia, explicación verdadera, a través de la cualidad que consiga a partir de cómo se está relacionando. El yo. Y con el mundo, claro, relacionando con el mundo. Y aquí en Teosofía tampoco menciona la palabra iniciativa, pero la podemos intuir, se intuye. Y otra vez la pregunta, ¿puede ocurrir sin más ni más, sin un impulso de iniciativa que a través de mi yo me relacione con el mundo? Donde sí la menciona a la palabra iniciativa
y es lo que quiero traer aquí, y lo hace bien al final de su vida, en su último año calendario completo en la Tierra, es en uno de los ciclos sobre relaciones kármicas. Este tema quedó mencionado en el encuentro pasado, pero no lo extendimos. El 4 de agosto en Dornach, en ese año 24, dedica buena parte de la conferencia de relaciones kármicas. Esto está en Relaciones Kármicas 3, para los que después quieran consultarla, a relacionar materialismo e intelectualismo con lo que implica lograr transformarse en un ser humano de iniciativas. ¿Y qué nos plantea? Es muy interesante que se dirija al antropósofo. ¿Qué quiere decir esto en boca de Steiner? ¿Qué quiere decir con la expresión antropósofo? Es aquel que en esta vida se encontró con la antroposofía. Es la situación que supongo que se condice con lo que en este ámbito de encuentro sucede como intención, ¿no? Y en el caso de ustedes, de este encuentro, del espíritu de este encuentro, lo hacen todavía más explícito con el nombre que tiene el encuentro. Realmente los vuelvo a felicitar por eso a todos los mexicanos que sienten esta preocupación ante la necesidad de estimularse mutuamente en esto. En Argentina tenemos nuestro llamado Encuentro de Miembros y Amigos de la Antroposofía, que pretende algo parecido, aunque la palabra iniciativa no está ahí en el título. Pero vuelvo a Steiner y vuelvo a esa conferencia del 4 de agosto. Allí nos dice que tal persona, o sea, el antropósofo en cuestión, debería observar una condición a priori, que le llama enfáticamente una intensa condición, recalcando esto de intenso, y que su origen, dice, no tiene nada que ver con cuestiones de poseer o tal o cual carácter y atribuir a ellos que sean los que nos impelen hacia la antroposofía. De ninguna manera. Sino dice que lo importante es saber que todos los impulsos que los conducen a la antroposofía portan una especie de contraimagen que ha sido colocada en él, en el antropósofo en cuestión, por el espíritu del mundo. Y en el que tuvo la gracia de encontrarse con la antroposofía, parece que con un poquito más de fuerza que en el de los otros hombres sería. O al revés, por recibir esa gracia del espíritu del mundo es que nos encontramos con la antroposofía. Nos deberíamos ejercitar un poquito más en esta imagen, en nuestras reflexiones diarias. Pero dice más. Nos dice que esto exige de los antropósofos, y aquí es donde yo percibo que él nos quiere invitar a identificar una especie de iniciativa madre, lo que él llama la iniciativa interior de la vida anímica. Yo la percibo así. Después ustedes verán. Me pide que yo esté atento a de qué manera mi alma, en mi alma, aparece esa necesidad
de encontrar en la vida iniciativas anímicas. La iniciativa interior de la vida anímica nos dice, que yo lo traduzco, a ver, ¿cómo sería la transformación de mi propia vida anímica? Eso no se va a producir si yo no tengo una iniciativa. Y nos está hablando, para colmo, de ese alma tan misteriosa que porta muchísimos más secretos que revelaciones, aún para nosotros que somos los portadores de ella, en la que conviven oscuridades muy negras, pero también convive la luz que tenemos que descubrir desde esas tinieblas. Pero va más allá todavía. Para poder así, dice, generar algo desde lo más interior del propio ser. Y esto nos conducirá a poder crearme un juicio sobre las experiencias que tengo con el mundo. A poder decidir sobre las consecuencias de esas experiencias con el mundo exterior en mi vida. Y tengo una frase textual que no la quería tergiversar de ninguna manera de esa conferencia. Él dice, esto se encuentra escrito en el karma de cada antropósofo. Y entre signos de admiración, llega a ser un hombre de iniciativa. Y si obstáculos se te oponen y no puedas encontrar con tu iniciativa el centro de tu ser, percibe cómo en realidad lo doloroso o lo gratificante de la vida dependen en ti de poder encontrar o no la iniciativa personal propia. Y hazte consciente de ella. Vamos entonces con esta idea o idea antroposóficas, teniendo como parece que tienen esa madre, que es la iniciativa de la autotransformación de la propia vida anímica. Miremos bien este panorama. En esta época viene Steiner único y nos habla profundamente sobre el karma, profunda y prolíficamente. Y le pide a aquel que se considere a sí mismo como antropósofo a observar esa intensa condición previa. Y miren a qué nos convoca. Nos dice que sin una capacidad de juicio, y hoy ya sabemos y pues lo podemos experimentar porque para lograrla encontramos mucho desconcierto, si no encontramos la posibilidad de una clara capacidad de juicio sobre las relaciones de la vida, no se elevará la iniciativa desde las profundidades del alma. Nos está diciendo que mi iniciativa está condicionada a lograr ejercitar mi capacidad de juicio. E inmediatamente nos lleva a esforzarnos por ser conscientes, y esto tiene mucho que ver con esto de lograr esa capacidad de juicio verdadera. Conscientes de cómo el ser humano de hoy está influido bajo dos corrientes poderosas de nuestros tiempos.
el materialismo, el necesario materialismo y el intelectualismo, el necesario intelectualismo. Sustraerse a las influencias de ambas corrientes, que son bien contemporáneas y actúan juntas en muchas oportunidades, es imposible. Recuerdo que en un pasaje de esa conferencia le dice a los médicos: jamás podrás llegar a ser médico si no aceptas que el materialismo tiene razón. Pero también deberás descubrir que a partir de un determinado punto ya no la tiene. Y ahí está el desafío. Yo diría que estamos en nuestra época completamente expuestos a ello. Y esto, aunque parezca mentira, moviliza profundamente nuestro karma. Y entonces a mí me sale una pregunta: ¿cómo tendrán que ser los grupos nuevos en los que se generen iniciativas antroposóficas? ¿Son tibiezas acaso lo que nos propone Micael en la voz de la antroposofía? ¿Qué es ser micaelita hoy? Vivamos un rato largo con esta pregunta, llevémosla a los grupos. Es una pregunta personal, sí, pero también grupal. Quería decir esto sobre las iniciativas, un poco para sacarle este halo de ser nada más que un emprendedor, que no es poca cosa. Y les decía al principio que me toca hablar del pasado, tan necesario y tan con un lugar de preferencia en la antroposofía, ¿no? Recuerden que lo evolutivo no se puede jamás separar de la imagen del hombre. Cometería un error garrafal, trágico, aquel que pretendiese separar el concepto de lo evolutivo espiritual de la imagen del hombre. Es el gran pasado de la humanidad que nos trajo hasta hoy. No se preocupen porque no voy a ir más atrás del inicio de la historia de nuestro globo Tierra. Recordemos que venimos siendo desde el antiguo Saturno misterioso, del magnificente antiguo Sol y desde la antigua Luna llena de sabiduría. Así como son, por supuesto, magnificentes en sí mismas, fueron absolutamente preparatorias de todo lo todavía mejor y siempre más completo. La evolución es eso, siempre más completo de esto que como existencia de tierra venía. Y me hice esta pregunta cuando me convocaron para esto: ¿qué aconteceres seleccionaría mirando desde ayer mismo hacia atrás y a partir de lo que evolutivamente le vino ocurriendo a la humanidad para poder darme a mí mismo una imagen de la constelación de aconteceres que hoy mismo están actuando en lo cultural, espiritual, por supuesto, en lo evolutivo? Hoy mismo. Aclaro y los convoco, los desafío a esto, a que encuentren otros 7. Yo elegí mis 7. Traten después de elegir. Esto es un trabajo también hermoso para hacerlo en grupo. Pero bueno, me animo a presentarles esto que ahora mismo comienzo. A ver cómo lo podemos relacionar. Y no lo voy a hacer en un orden cronológico porque además son aconteceres que se imbrican.
que se interpenetran unos con otros, sino que pretende resaltar siempre lo cualitativo de cada uno. Y voy a tratar de dejar la imagen de que siguen sucediendo conformando el presente y preparando el futuro. Podemos encontrar muchas respuestas a lo que nos viene sucediendo. Y en principio creo que abordando el gran tema excluyente de lo micaélico, es excluyente, es medular, y que de paso le da la razón de ser a la antroposofía, van a quedar presentados o por lo menos mencionados casi todos ellos. ¿Por qué Steiner nos habla con tanta fuerza sobre la época? ¿La podríamos caracterizar? La antroposofía aporta una virtud que se mantiene oculta, a veces ocultada por nuestras mismas limitaciones individuales y sociales. O sea, no la percibimos como tal, porque la deberíamos tratar de percibir profundamente como una forma nueva, pero de toda novedad de relacionarnos. Adaptada con sabiduría, por supuesto, a la nueva situación que implican las nuevas disposiciones anímicas. Esto es una clave. El ser humano está adquiriendo rápidamente nuevas facultades anímicas. Ella misma, la ciencia espiritual, es y porta un cúmulo de potenciales relaciones acompañando ese proceso, yo le llamaría dulcísimo, de nacimiento en el alma humana de esas cualidades y disposiciones. Nuestra yoidad es estimulada por ello. Y claro, la época está transcurriendo momentos muy especiales, no hace falta demostrarlo, no voy a hablar de eso. Momentos de transición, como lo trata de poner en palabras precisas la antroposofía. Momentos de transición en lo que el necesario nacer del nuevo tiempo proviene del viejo con todos los traumas posibles. No hay otra forma. Es un proceso necesario en el que lo nuevo se está plasmando y no a costa de la desaparición de lo antiguo, sino de lo más difícil, de su transformación. Es un proceso en el cual lo nuevo toma parte activa y necesaria, sería. No lo conocemos a lo nuevo, si no, no sería nuevo. Y se producen y se producirán todos los conflictos de choque que sean necesarios. Pero siempre hay una pregunta, ¿no? ¿Cómo llegamos a este momento? Y esto es lo que voy a tratar de poner en imágenes. Porque también podemos cambiar la pregunta y decir, pero, a ver, ¿qué pasaría si nosotros comenzamos a pensar en ello y trabajar en ello, en la idea de que en lugar de ser solo consumación de un proceso, que así culturalmente lo vemos, ¿no será un germinar de algo? Y si lo es, la hermosísima noticia es que el puente imprescindible para que ocurra no es otro que el ser humano.
del ser humano que se considere antropósofo, ese rol se le otorga de una manera potenciada, aunque no nos demos cuenta. Quiero insistir un poco bastante con Micael, porque él y la época están intrínsecamente unidos. Es el protagonista de la época. Claro, no va a salir en los titulares de los diarios, eso descártenlo. Pero percibo que se nos están pasando de largo, y con esto ya pretendo explicar por qué nos pasa. Las implicancias profundas y decisivas y vitales que conlleva el esforzarse hacia un pensar micaélico. Se nos escurre entre los dedos la cualidad intrínseca, yo le llamaría decisiva, que la distingue de cualquier otra. Porque ese pensar micaélico trae en su centro nuestra posibilidad de libertad. Si alguien dice que esto lo entiende, bueno, que se haga cargo. No lo entendemos muy bien, pero por lo grandioso que es esto. Desde ya que Micael y lo micaélico está en ese podio de aconteceres que quiero traerles. Y hablando de Micael, voy a hablar de los demás. Fíjense, en relación con ello, además yo siento que estamos realmente dentro del ámbito de la antroposofía viviendo muy fríamente la época de lo que Steiner llama el alba de la era de Micael. Pareciera ser que el mensaje que Steiner les deja a los antropósofos es: háganla viva, déjenla vivir. Es un reclamo. Hay un ciclo impresionante, el GA217, yo los invito a que lean esa última conferencia, nos da una imagen de que la era de Micael verdaderamente va a nacer cuando se lo permitamos. Que no la miremos como un transcurrir de almanaque, sino de forma viviente, cualitativamente viviente, en cada gesto. A ver, teniendo esto en conciencia y como educadores de cualquier nivel y condición, todos estamos siempre en un momento de nuestra vida en que somos pedagogos, pero los pedagogos de profesión sobre todo. Nos tenemos que convertir en aliados, en verdaderos hacedores de la época de Micael, para poder captar lo que traen como mensaje desde los mundos espirituales, esas oleadas increíbles de almas micaélicas que están encarnando en la tierra. Aliados, huestes de Micael. La mejor alianza que puedo establecer con él es prometernos mutuamente entre nosotros a que haremos todo lo posible para que la época sea. Colega, te convoco a eso. Sería que realmente viva entre nosotros con sus características y sus, claro, inevitables consecuencias. La lucha contra el caduco dragón, que no es tan caduco,
está en su punto máximo, esa lucha. No la busquemos afuera, no la busquemos en un imaginario virus. Y si sabiéndolo dejamos de lado nuestra más sublime y eficaz herramienta, que es este despertar micaélico en nosotros, seremos corresponsables, sí, del fracaso de esta generación especialísima que está encarnando en la Tierra. No lo seamos. Y sirva esto como ejemplo. A ver, eso sería verdaderamente tener una iniciativa nueva, acorde a los tiempos que fundamentada en lo nuevo. Lo que tenga que venir, que venga, basada en ese riesgo asumido crísticamente con todas sus consecuencias. Por si alguien lo olvidó, recordemos que Micael es el arcángel regente espiritual de nuestra época, que abarcará poco más de 3 siglos en total. Tenemos que pensar en el año 2200 en su finalización, y que está vigente, según lo determina Steiner, desde 1879. Desde ese momento, la era de Micael está entre nosotros. En ese año, el creador de la antroposofía cumplía su primer nodo lunar en su vida como Rudolf Steiner. La última regencia que llevó a cabo le correspondió, porque recuerden que son 7 los arcángeles que se turnan en esto de ser inspiradores regentes de la humanidad. La última regencia de Micael fue en la época de Aristóteles, decía, y Alejandro, en plena cultura griega, 2400 años atrás. Además, es la única regencia que va a tener Micael en la era del alma consciente, o sea, en la quinta época posatlante, que es la que estamos, de paso hacemos un repasito de lo evolutivo que estamos transcurriendo. O sea que es su primera regencia luego de haberse consumado en la tierra el misterio del Gólgota, el sacrificio supremo de Cristo en la encarnación en Jesús de Nazaret. Pero además porta esta nueva regencia de Micael una característica importantísima nueva, que es su absoluta universalidad. Nunca antes esto había ocurrido. Y esto define su nueva cualidad. Ya no requiere de cualidades especiales que un determinado pueblo o proceso cultural debiese desarrollar para transformarse, vamos a decir, en su ámbito de acción. Es, en consecuencia, una regencia para toda la humanidad. Y por si faltara algo, es esta regencia, como les decía, en plena quinta época posatlante, cuando el ser humano está desarrollando, estamos en el primer tercio, por cumplir el primer tercio de esa magnífica creación del alma consciente. ¿Qué significa consciente en estos términos? Que el yo va a seguir trabajando sobre sus cuerpos para transformarlos, pero nos vamos a empezar a dar cuenta de ello. Y si a esto le agregamos que al final de ese siglo
XIX terminó, finalizó un ciclo largo de 5 milenios de la llamada época oscura, el llamado Kali Yuga, nos encontraremos ya con una confluencia de dos aconteceres mayúsculos. La era de Micael amanece, el Kali Yuga finaliza, los cielos se abren. Este Kali Yuga fue profusamente relatado por Steiner en varios de sus ciclos de conferencias. Y a su finalización la realzó de manera especial en cuanto a sus consecuencias directas sobre la conciencia del ser humano. Con su finalización se genera una situación que en su cualidad es parecida a la sucedida cuando fue necesario que el Cristo, en aquel sacrificio encarnatorio, se constituyera en un verdadero mediador de los seres humanos que por su desarrollo espiritual pueden establecer con sus yoes encarnados en la tierra, en el plano físico, la conexión con el mundo espiritual. Y con eso comienza una época de luz, para la cual, y precisamente ella, la antroposofía, y que nace simultáneamente con este acontecer del final del Kali Yuga, está llamada a cumplir como tarea principal el colaborar para que este acontecimiento no pase inadvertido y quedase así vano para el progreso evolutivo de la humanidad. Al mirar entonces esos años, se nos presenta un panorama que realmente es conmovedor. Rudolf Steiner es ser una relación plenamente consciente con Micael. Es el primer ser humano capaz, a partir de que es detectado por el mismo Micael como su heraldo, como su anunciador. Y es a través de esta relación que surge la posibilidad de la antroposofía en el mundo. Es lo que la desencadena. Un ser, la antroposofía la tenemos que comenzar a ver como un ser espiritual, por supuesto, pero que la encarna a alguien y con enormes revelaciones. A ver, imaginemos otro poquito. El gran arcángel solar en la conciencia plena, en vigilia de las encarnaciones previas, había trabajado espiritualmente para ella y para cumplir su destino. Podemos decir que se yergue ante nosotros desde sus raíces como un proceso, más bien como un poderoso cosmos de pensamientos, le voy a decir. Esta es una frase que se la robo con mucho respeto a Prokofiev, en el cual cada parte se complementa, se sostiene, se esclarece con la otra.
y puede ser comprendido, y acá está la magia verdadera, puede ser concebido y comprendido por la conciencia normal del ser humano. Y para Micael significa a su vez una nueva experiencia, porque es su primera regencia, ya lo dije, luego de consumado el misterio del Gólgota, que nos invita a pensar en una verdadera transición de tiempos. Y además representa para él, también como nueva situación, encontrarse con una humanidad distinta. ¿Qué es esto de una humanidad distinta? Que pasó por un acontecimiento espiritual que Steiner lo define como una verdadera tormenta cósmica. Esto también quedó mencionado en el encuentro del 2020, pero no lo pudimos desarrollar tanto. Quiero detenerme un ratito en ella. Estoy hablando de aquella tormenta cósmica por medio de la cual fuimos, los seres humanos, literalmente convertidos, transformados por el obrar de la primera jerarquía, transformados de seres de corazón, como éramos, en seres de cabeza, seres cefálicos, seres de cerebro. ¿De qué se trató esto? Steiner la describe solo una vez. También en uno de los ciclos de relaciones kármicas, el 28 de julio del 24 en Dorna. Y sorprendentemente relata cómo desde el reino de la primera jerarquía, en aquel misteriosísimo e inexplicable siglo XV, misterioso para la historiografía de la academia, por supuesto, los tres coros que la componen a esa primera jerarquía dirigen sustancia de pensamientos cósmicos hacia el reino de la segunda jerarquía, así lo cuenta, lo describe, y transformaron por completo la constitución interior del ser humano. Hoy yo creo que sin duda la mayoría de nosotros quisiéramos ser entidades de corazón, no de cabeza. En cambio tenemos que comprender profundamente, correctamente este proceso. Porque por primera vez en lo evolutivo terreno, y a partir de la plena libertad posible, y por supuesto plena responsabilidad, el nuevo camino hacia el corazón será verdaderamente conseguido libre y conscientemente, querido y volitivamente buscado. Claro que éramos seres de corazón, pero totalmente dependientes del obrar de las jerarquías. Ellas mismas son las que liberan al hombre al transformarlo en ser de cerebro. Y solamente lo pueden lograr ellas, las jerarquías, otorgándole al ser humano toda la potencia posible en su pensar terrenal humano, al cual, precisamente por ser un pensar muerto, ellas no tienen acceso. Y esta libertad a conseguir no será posible
todavía en el ámbito del sentimiento. Es muy distinta la situación con el sentimiento. Allí no poseemos la plena posibilidad de la libertad, como en el pensar. Y mucho menos ocurre en el ámbito de la voluntad, donde todavía quedamos en un sueño de conciencia profundo todavía. Son etapas sucesivas que lo esperan al ser humano también. Pero volvamos a ese ser humano que el cerebro puede alcanzar la libertad en el ámbito del pensamiento. Esa libertad incluye la posibilidad de tener la iniciativa de poder penetrar consciente y libremente en el ámbito misterioso del corazón, de lo solar en nosotros. Sería una manera de ir transformándolo en un verdadero órgano de conocimiento. Así nos lo plantea la antroposofía. Estamos ante la posibilidad del pensar del corazón. Podemos entender esto. Allí quiere conducirnos Micael. Él puede acompañarnos y ayudarnos a liberar los pensamientos y sacarlos de la cárcel de los pensamientos muertos, abriéndole otro camino. Los corazones comienzan a tener pensamientos, nos dice Steiner en una de las cartas micaélicas. Y si la antroposofía se nos presenta comparable a esa arquitectura de pensamientos como una suprema obra de arte, y además la podemos pensar en el sentido de que esta, digamos, construcción no se edificó arbitrariamente, nos podemos preguntar, a ver si coinciden conmigo. ¿Hubiera sido posible su advenimiento siendo el ser humano un ser de corazón dependiente de las jerarquías espirituales? Recordemos que la ciencia espiritual, vivenciada y comprendida con esta vitalidad, conforma el primer peldaño del sendero moderno de iniciación. Steiner ya nos lo plantea en Ciencia Oculta. Es el primer peldaño, el estudio de la ciencia espiritual, para lo cual uno se sirve inicialmente de la capacidad de juicio que se adquirió en el mundo físico sensible. Primer peldaño, no requiere otra condición. A ver, yo diría que vivenciar la antroposofía como imagen de la totalidad del cosmos espiritual en la esfera de los pensamientos y al mismo tiempo como una ofrenda de Micael al hombre por intermedio de Steiner, conforma la base para que podamos toda nuestra fuerza anímica, la base, transformarnos de nuevo en seres de corazón en su nueva forma. En este relato que hice hasta aquí, quedaron expuestos 6 aconteceres: el Kali Yuga, la consumación del misterio, aquella tormenta cósmica que nos transforma en seres de cabeza, la época del desarrollo del alma consciente
la era de Micael y la antroposofía en el mundo. Estamos ante una verdadera conjunción, verdadera constelación de aconteceres. Pretenciosamente lo decíamos en el título que me pidió Lino cuando me preguntó cómo iba a ser la charla, que se está plasmando recién ahora esta constelación, con la recientísima consumación de 4 de ellos durante la vida de Rudolf Steiner como Rudolf Steiner. Y las consecuencias e implicancias no son solamente para el ser humanidad. En esas consecuencias como beneficiarias están incluidas las jerarquías espirituales creadoras. Porque son ellas también las que ahora necesitan ya que el ser humano comience a devolver activamente lo muchísimo recibido. Y esta conjunción tiene una resonancia muy marcada, sugiriendo y significando un gran nuevo. Esto lo percibimos, lo presentimos, pero desorientadamente. La antroposofía viene a ayudarnos en esta desorientación. El ser humano presiente que está atravesando y atravesado él mismo, y con él la cultura que conforma, por algo decisivo para su futuro. Las consecuencias de estos momentos históricos, espirituales, se proyectan con mucha fuerza hacia este presente y ese futuro. Y por supuesto, la disponemos en nuestro constante día a día. De esto nos van a hablar mañana y pasado los queridos Rufo y Mariano y, claro, también Joan hoy. Y aunque no nos demos cuenta, cabal, de lo que verdaderamente y en forma totalizadora nos está ocurriendo. Nos vemos todos, estemos enterados o no de estos aconteceres que mencionamos, impelidos a tomar decisiones, para lo cual debemos hacer nacer iniciativas en nosotros. Nadie nunca antes nos las había mostrado, y mucho menos juntas. Es una invitación a tomarse en serio el pedido al alma humana en el primer verso de la piedra fundamental. Ejercita el recordar espiritual. Decisiones ante nosotros mismos, caramba. También ante los demás. También ante el mundo físico, también ante el mundo espiritual. Y mirando este conjunto de aconteceres, quizás nos parezca mucha exigencia. Pero antes de entrar en el final, no les había dicho que voy a hablar nada más que 1 hora y 5, o sea que ya se me está cumpliendo el tiempo, y después voy a dejar un espacio para la reflexión y para las preguntas. A ver. El ser de la antroposofía está en el seno mismo de la humanidad, esperando que se lo convoque. ¿Podemos imaginar esto? Que se lo vivencie para traerle luz con sus revelaciones. Y queda por mencionar todavía lo más conmovedor. Nuestra imaginación nos puede conducir a preguntarnos, y también con todo derecho, yo me siento con derecho a preguntar,
Si esto, maravilloso de por sí, ¿no será también un cúmulo de actos preparatorios para algo que supera a todas esas juntas? Porque debo agregar la séptima, la ya iniciada, comenzada a anunciar por Steiner en enero de 1910, la procesual, rítmica, progresiva, delicada manifestación del Cristo en lo etérico. Este es el hecho que constituye una de las más grandes revelaciones de la antroposofía. El hecho que está movilizando tormentosamente, yo lo diría, tanto nuestro mundo anímico espiritual como todos los mundos espirituales de las jerarquías. Nada de tendría sentido de no haber ocurrido sobre la tierra el gran acto del Cristo, que viene actuando muy cerca de la humanidad desde la antigua Lemuria. Recuerden, la antigua Lemuria es la época de la caída, la réplica de la antigua luna, para los que más o menos están familiarizados con lo evolutivo. Cuando puso en orden y les otorgó su cualidad de inegoístas a nuestros órganos de percepción, hablo del Cristo. El gran acto sucesivo de Cristo, al Cristo no se lo puede concebir de una vez y para siempre, es un sucederse, con todas sus inmensas consecuencias en los reinos de la naturaleza, en el ser humano y en su relación con los seres divinos espirituales, que a través de él se anotician de lo que significa vivir en el reino de lo sustancial, donde existe la muerte. Acto que marca el verdadero nacer de los tiempos nuevos, en los que la evolución espiritual del hombre comienza a cambiar de dirección y de ritmo. Estas imágenes que se nos ofrecen en estas revelaciones nos pueden encender el alma. Los talones en los bordes. Ay, Jorge, ya. Bueno, sigo. Decía que estas imágenes que se nos ofrecen nos pueden encender el alma. Pero por lo escuchado y leído de Steiner no ocurrirá mágicamente. Nos exigirá tener iniciativa. Los tiempos micaélicos nos sugieren que con lo individual no alcanza. La propia cualidad de ellas, de las iniciativas, cambia, porque madura día a día la época hacia la adultez del alma consciente, en la que el yo se apresta a trabajar, repito, sobre los cuerpos, pero ahora en una forma que nos vamos a dar cuenta de esa transformación. Y así vistas nos pueden resultar excesivamente sobrecogedoras, pero nos acercan solo mínimamente a la imagen de ese destino difícil de mensurar que tiene la humanidad en su futuro. Futuro que, como vimos, ya comenzó. Este es el gesto verdadero de las transiciones de los tiempos.
En toda su obra, Steiner dedicó varios ciclos de conferencias a esclarecer y develar la nueva alianza o la nueva relación que el ser humano deberá voluntaria y conscientemente establecer con los dioses creadores, para que esa metamorfosis de, digamos, de sus propios cuerpos se realicen en la dirección correcta, en los tiempos justos, con la armonía necesaria y requerida. Y hasta acá tenemos una especie de 7 grandiosas notas musicales. Las reviso rápidamente. Regencia micaélica, el acontecimiento del Gólgota ya producido, la tormenta cósmica, el Kali Yuga, el alma consciente en su plena época, la antroposofía en el mundo y la nueva revelación del Cristo en el mundo etérico. Es como si después de las 7, a ver, ¿me permiten llamarles notas musicales cósmicas? Se produjese la octava. La octava. ¿Qué será la octava de esto? La podemos imaginar como si fuera una octava de 7 monumentales notas. Lo que podemos imaginar como la nueva tormenta cósmica. La tormenta cósmica actual. Una nueva tormenta transformadora del ser humano. El Cristo toma a su cargo una función celestial, una función cósmica, algo que hasta ahora era una función en el universo, así lo define Steiner en el ciclo de Jesús a Cristo, íntimamente relacionada con la evolución humana. Esa función de los cielos se transfiere ahora al mismo Cristo, pero de una manera más abarcadora de lo que hasta ese momento era, como función cósmica. Textualmente nos dice Steiner en ese ciclo que este acontecimiento no es otro que en el siglo XX se transfiere a Cristo, pero de una manera superlativa, lo que fue hasta ahora aquella función del universo. Tendrá lugar el hecho importantísimo de convertirse, y acá viene la nota octava, de convertirse el Cristo en Señor del karma para la evolución de la humanidad. Y es otra vez un acontecimiento único, pero no en el sentido de algo que se produce en el plano físico, sino que guarda desde ahora relación con toda la evolución de la humanidad. El Cristo se convertirá en el Señor del karma. A Él le corresponderá determinar cuál es nuestra cuenta kármica. ¿Qué significa esta función de ser Señor del karma? Claro que tienen que surgir planteos y preguntas, necesariamente. Por ejemplo, si aquel acontecimiento único de la encarnación de Cristo demandó esas preparaciones grandiosas que nos describe la antroposofía, ¿cuáles serán hoy las preparaciones que nos han ocurrido
o que nos siguen ocurriendo en este mismo momento, para que pueda ser posible la consumación de esta nueva función en el universo, pero ahora por parte del Cristo? ¿Cómo se está preparando un hecho que no ocurrirá en el plano físico, pero sí en el etérico, del cual recién estamos tomando conciencia? ¿Qué significa para cada ser humano esta nueva situación? Quiero cerrar con una pequeña pregunta. Dos mejor. Ante esta constelación de aconteceres, ¿no será, me pregunto con inquietud y con ansiedad, que la antroposofía, vivenciada como ser espiritual, como lo es, pero más que nada, por lo que hagamos nosotros con ella, viene a preparar ese terreno? Y de ser así, ¿qué cualidad nueva de iniciativa nos requerirá? ¿Tendremos al fin y al cabo la nueva fuerza comunitaria necesaria para otorgar a la antroposofía en el mundo, a partir de las nuevas iniciativas que surgirán, de las características a descubrir todavía de los nuevos grupos, esa cualidad? Quiero que nos quedemos todos con esta pregunta. Muchas gracias, Miguel. Pues entonces vamos a abrir un momento este espacio para reflexión y participaciones. Pueden levantar la mano en el software de Zoom de preferencia, o escribir sus dudas directamente o sus comentarios en el chat. Vamos a ir dando voz a sus micrófonos porque sí somos bastantes. De todos modos, vamos a tener más ocasión a lo largo del resto del encuentro para seguir trabajando con estas reflexiones. Pero bueno, ahorita tenemos aquí este momento, tenemos un ratito. Perdón. Así que adelante, pueden levantar las manos de Zoom o escribir en el chat. Omití decir, y no sé cómo los organizadores lo van a incorporar en el programa, que hay 3 pequeñas monografías para trabajar individualmente o en grupos que se relacionan con esta temática. Sí, Miguel, gracias. Tenemos, era sorpresa, las tenemos listas para un poquito más tarde, y les vamos a explicar la dinámica también cuando llegue su momento, pero ya está todo preparado. Así que, bueno, ahorita más que nada es acerca de esta última charla tan significativa. Pueden hacer preguntas directamente, tenemos unos minutos, o comentarios también. Muchas gracias. Radamés tiene una pregunta. Adelante, querido. No es tanto la pregunta, Miguel. Me quedan todas esas preguntas. Viviendo en mí, no podría ahorita yo contestar ninguna, ni siquiera tal vez elaborar.
tengo que volverte a escuchar para eso, pero me queda ahorita nada más la reflexión, ¿no? Si el año pasado veniste y nos dejaste esa estrella con 11 puntos y nos llevó un año revisarla y tratar de desarrollarla, no sé qué vamos a hacer con esta escala musical. O sea, esta escala cósmica es lo que pensé cuando la diste, dije, no sé si me da el registro para llegar hasta allá, ¿ves? Es como, a lo mejor va a haber notas muy altas, es mucho trabajo. ¿Alguna sugerencia tendrías tú a desarrollar? Bueno, pero a ver, no son tan raras. En realidad es lo que nos está pasando, es lo que nos ha ido conformando. Son como perlas extraídas de todo un proceso. Yo los invité al principio, y ahora lo reitero, a que elijan otras 7. A ver, revisen la historia desde el acontecimiento del Gólgota para acá. A ver, ¿qué podemos? ¿Con qué nos podemos meter? Con la escolástica, con la vivencia de los primeros cristianos en el mundo. ¿Por qué en el siglo III o IV con Constantino el Grande el cristianismo era religión oficial de Roma? Con el concilio de Constantinopla que suprime el espíritu. A ver, con el siglo genial, el siglo XV de las luces, con el advenimiento del materialismo, con la revolución industrial, con el kantianismo, en fin, no me hagas seguir enumerando cosas. Pero a ver, también tenemos, por si te falta algo, que estuve a punto de incorporarla, la batalla de Micael en el siglo XIX contra la fuerza de las tinieblas. En fin, hay tantas cosas para ir incorporando. Esto no es para confundirnos, sino para esclarecer el momento que estamos viviendo. Y esto que vos lo relacionas con la estrella del año pasado, claro que se puede relacionar. Indirectamente está ahí. Porque mirá, Radoni, si nosotros le hacemos caso a Steiner de no separar la imagen del hombre de lo evolutivo, ya me lo escucharon varios decirlo muchas veces, ahí está metido todo esto. En imagen del hombre e imagen de lo evolutivo espiritual, que son los dos primeros puntos de la estrella, casualmente. Gracias, Miguel. Hay un comentario sobre la frase o la cita que mencionaste sobre la iniciativa propia. No sé si nos puedes dar la fuente o si nos puedes repetir la frase. Uy, ¿cuál era? Sobre sí, fue casi al comienzo, sobre la iniciativa propia. Es la conferencia del 4 de agosto del 24, Relaciones Kármicas 3. Sí. Ahí es donde Steiner habla expresamente de lo que significa la iniciativa. Esas ideas del inicio fueron sacadas de ahí, de esa conferencia. Gracias, Miguel. Es la iniciativa interior de la vida anímica, que yo la interpreto como la iniciativa madre de todas las iniciativas. ¿Qué hago yo conmigo? Es la respuesta a esa pregunta lo que va a desencadenar el resto. Y no hay iniciativa más difícil de tomar que eso. Pero a la vez, bueno, con todo lo que nos permite. Gracias, Miguel. Ahora, si podrías hablar un poco más sobre esta nueva capacidad de juicio que debemos desarrollar.
Oh, qué bueno. No esperaba que me lo pregunten por ahí. A ver, yo lo contesto con preguntas a esto. ¿Nos vemos realmente en nuestro actuar con todo lo que nos está pasando en el mundo, con la capacidad de juicio que quisiéramos? A ver, ¿quién contesta que sí? Porque me gustaría que me lo explique. La tenemos que ir desarrollando, es una cualidad casi imposible, porque además la antroposofía nos convida a hacernos cargo de lo que pasa en todo el mundo. Es una locura. Es para salir disparando. Pero sin embargo, el ser humano tiene en potencia esa cualidad. También yo puedo hacer el razonamiento polar. Conoce tu aldea. Conoce tu aldea y conocerás el mundo. A ver, mi aldea del alma, tanto como mi aldea donde vivo. En fin, nosotros tenemos que ejercitarnos grupalmente. Yo insisto mucho en los trabajos de grupos que me toca participar, porque el juicio individual ya es difícil, pero el juicio grupal es todavía más difícil. Tenemos que llegar a lograr un juicio grupal. Por ejemplo, en una escuela hoy, ¿qué hacemos ante las disposiciones sobre cómo actuar con la pandemia? No nos podemos quedar como espectadores de eso, o como víctimas, o considerarnos víctimas. No. Nos están invitando a elaborar juicio. Y miren qué notable, ¿no? Porque Steiner nos llega a decir ahí que si yo no puedo sacar de mí esa capacidad de juicio, me anula la capacidad de iniciativa. Es impresionante esto. Quedo anulado. O sea, no es algo de paso, es determinante. Y no importa que me equivoque. Acuérdense los que han abordado filosofía de la libertad. Un acto libre es moral por ser libre, no porque sea correcto. Eso se verá después. Lo correcto o lo incorrecto está en el futuro. A ver, ¿cómo lo interpretamos a eso? Porque un juicio verdadero implica libertad. Si no, estoy repitiendo juicios ajenos. No importa que sea hasta de Dios el juicio, no, tiene que ser mío. Ese es el hombre micaélico que tiene que venir. Gracias, Miguel. Tenemos una más. ¿Qué ocurre con los acontecimientos en los otros continentes? En América, en el mundo prehispánico, en África. ¿Qué es todo esto que falta incorporarse en el mundo? Hoy tendría que ser un poco más precisa la pregunta para no entrar en suposiciones. Yo interpreto que hay una especie de decir que siendo tan distinta todas las culturas, ¿qué pasa con el resto?
Pero a ver, yo pregunto, porque acá en Argentina pasa exactamente lo mismo. En México, en el país en el que estén, ¿hay un solo nivel cultural? Hay infinidad de niveles culturales. Si la pregunta va por ahí, aclaro que es una pregunta un tanto imprecisa, pero sí me abre un panorama porque me da pie para decir algunas cosas. Porque, a ver, cuando uno habla de karma, ya que lo estuvimos mencionando, no es solamente el karma individual, es el karma de la cultura, de la sociedad a la cual pertenezco también. Nosotros estamos compartiendo un karma. Y yo tengo que hasta resignar, si me doy cuenta de eso, resignar lo mío en función del karma colectivo, que de ninguna manera es fundirse en eso. Al contrario, tengo que ir armado con estas fuerzas de la individuación que nos trae lo crístico micaélico en nosotros. Las fuerzas de la individuación no vienen de otro lugar. ¿Y por qué tan así categórico lo digo? Porque son fuerzas solares. Nosotros vivimos en culturas más bien lunares. Y la antroposofía o lo crístico en sí propone lo solar. Steiner distingue karma solar de karma lunar. Pero bueno, es un tema amplísimo que no lo podemos ahora ni siquiera empezar a abordar. Si interpreté mal la pregunta, perdón. Muchas gracias, Miguel. Por el momento no tenemos más participaciones. Mares, adelante. Bueno. Gracias, Marta. Ahí viene Mares, disculpa, Miguel. Ahí viene. Puedes abrir tu micrófono, Mares. Listo. Bueno, es más como un compartir, Miguel, que agradezco mucho esta imagen de las notas, ¿no? De las notas, porque es como en mi vivencia lo que es ejercitar de la voz propia y de hacer un coro, ¿no? De cantar con el otro. Entonces creo que nos dejas una tarea muy, muy adecuada para México, que nos gusta cantar, que nos gusta y que hay que ejercitar esta parte del silencio también, ¿no? Y del trabajo propio y del trabajo en coro. Así que pues muchísimas gracias. Gracias, madre, un abrazo. Tengo una pregunta. Miguel, además de este karma de la cultura de nuestra sociedad y del karma individual, ¿podríamos pensar en un karma generacional? Y esto pensando en la generación de los niños en las escuelas, pues tendría mucho significado para mí. Bueno, el misterio de la época está muy desarrollado en toda la antroposofía. Es Flor, ¿no? La que preguntó. No, vi mal. Sí, es Flor. Flor Salvido. Es Flor. Decía que hay hasta seres espirituales que son portadores del espíritu de la época. Bueno, Micael es el ejemplo. ¿Cómo eso va a estar no relacionado con el karma?
Ahora, no confundamos esto de, porque el karma no es pagar deudas. El karma significa ni más ni menos, y lo voy a simplificar peligrosamente, mi propio destino. O sea, karma y destino hasta se los puede tomar como similares. Lo que me está ocurriendo en este momento es parte de mi karma. Ahora, si yo me enojo con mi karma por desconocerlo, por no saber ni siquiera lo que es, por no preocuparme por ver qué significa esto. Entonces, también el comentario de Flor se puede invertir y decir, ¿no será que estas oleadas micaélicas prometidas y que seguramente están naciendo en oleadas nos vendrán a esclarecer en este gran tema de lo kármico? Esto implica grandes misterios. Una vez le preguntaron a Steiner, así en estas preguntas que le hacían, ¿cómo sintetizaría usted, maestro, toda esta obra que ha dado? Y él lo contestó con 3 palabras. Y una de las palabras es I. Reencarnación y karma. O sea que fíjense la amplitud de misterio que tiene todavía este tema por dilucidar. Y cada vez que nosotros nos reunimos a leer, a estudiar, a pelearnos en un grupo, lo que fuere, con la antroposofía presente, nos estamos acercando un pasito más a esa dilucidación de misterio. Gracias, Miguel. Lucía Domínguez de Yecan quiere hacer un comentario. Hola, Miguel. Es un gusto volver a escucharte. Soy tu seguidora. Gracias. El año pasado también, bueno, he estado siguiéndote desde el año pasado y, bueno, solo siguiendo con esta consideración que haces, ¿no? Con desarrollar la capacidad de juicio, pues me parece que el ejercicio que tendríamos es desmenuzar también todos los condicionamientos que traemos tan arraigados, ¿no? Desde condicionamientos sociales, culturales, estudiar nuestro propio temperamento, porque de alguna manera eso también es una manera como nosotros interpretamos y percibimos el mundo. Y todas estas programaciones, ¿no? que hemos venido cargando a lo largo de, pues bueno, yo diría de nuestra historia personal, pero pues también como cultura, es un gran ejercicio, ¿no? Como de, bueno, yo lo veo así, desmenuzar todos esos condicionamientos, porque luego pensamos que nosotros estamos juzgando algo, pero como libremente, y en realidad no es así. Hay mucho que hay detrás. Bueno, así lo considero, no sé. No hay posibilidad de libertad con prejuicios. O sea, lo que vos estás relatando son prejuicios. Uno de los ejercicios básicos es esto, ejercitar el desprejuicio hasta de los propios prejuicios. Claro. Bueno, lo que pregunta Gloria, bueno, sí, es un ejercicio dificilísimo, pero que no para hacerlo solamente como ejercitación. En realidad, debería estar en el centro de toda conversación en un grupo.
es la aspiración máxima a la que puede llegar un grupo. Elaborar un juicio común, donde todos tuvieron que resignar algo de lo propio para edificarlo. Yo digo muy seguido de que si yo voy a una reunión y salgo entero, fui inútilmente. Tengo que salir con un pedazo menos mío. Gracias.